Hola, soy Carlos del Castillo y me siento muy contento y muy honrado de compartir con ustedes un tema fundamental en la formación integral de nuestros niños y adolescentes, ya que desafortunadamente no le damos la importancia que requiere. Para comenzar y sin más preámbulo, quiero que conozcamos el significado de la palabra droga. La Organización Mundial de la Salud define la droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud de lo que es una droga. Ya que conocemos el significado, hablemos de las drogas, comenzando por la más popular, común y consumida en el mundo, la marihuana, también conocida como mota, mosh, mostaza, hierba, grasa, etcétera, etcétera. Su nombre científico es cannabis sativa y sus dos sustancias activas más importantes son el CBD o cannabidiol, al que se le atribuye el efecto calmante y relajante en el sistema nervioso central, por lo que pues, es utilizado para aliviar padecimientos como el insomnio, cuadros de dolor muy agudos, estados de ansiedad e incluso la epilepsia. La otra sustancia activa de la marihuana es el THC o tetrahidrocannabinol, que es el compuesto psicoactivo de esta droga y por lo tanto el responsable del high, del viaje, del alucine. Allá en los años 70, la marihuana fue clasificada como una droga blanda, o sea, una sustancia de bajo efecto psicotrópico, porque los niveles de THC, o sea, de su parte alucinógena, eran relativamente bajos y por lo tanto se consideró que sus efectos negativos en el organismo se manifestarían a mediano y largo plazo. Y pues sí, la verdad es que fumarse un churro en los 70s no causaba tanto daño al organismo. Desafortunadamente, esta droga no ha sido reclasificada de manera oficial y entonces, debido a los miles de cruces entre las distintas variedades de cáñamo o cannabis que existen alrededor del mundo, sobre todo en California, que es donde se produce la marihuana de más alto octanaje, de más alta concentración de THC, bueno, pues los productores han logrado incrementar los niveles del THC hasta en un 17%, convirtiendo la marihuana de la actualidad, repito, la marihuana de la actualidad, en una sustancia altamente alucinógena y potencialmente peligrosa, ya que desde un primer consumo puede desencadenar brotes psicóticos en la mente de la persona que la está consumiendo. Por eso, de verdad, es de imperiosa necesidad entender que la marihuana no es una droga leve ni mucho menos inocua. No nos dejemos engañar. Consumir marihuana de forma regular en cualquiera de sus distintas presentaciones, ya sea fumada, vapeada, en infusiones, aceites o hasta en postres, es un asunto muy serio que debe atenderse de manera inmediata con ayuda de un consejero en adicciones o algún otro profesional de la salud. Le sigue la cocaína, el polvo de ángel, el perico, pues, como se conoce comúnmente. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y su nivel adictivo es de los más elevados entre las drogas conocidas. Al entrar al organismo de manera inmediata, la cocaína acelera el ritmo cardíaco, eleva la presión arterial y detona una sensación de euforia irracional y descontrolada, además de altísimos niveles de ansiedad y paranoia. La cocaína tiene una variante altamente adictiva, la llamada piedra. Cocaína en estado sólido que en vez de inhalarse por la nariz en forma de polvo, se fuma en una pipa de cristal o en cosas que jamás nos imaginaríamos como papás o mamás. El crack se fuma en cosas como los botecitos del Yakult o las tapas de Gerber. Así es que, ojo, esta modalidad de fumar cocaína potencializa sus efectos y, por supuesto, incrementa los daños al organismo. Ahora hablemos de la heroína, el llamado caballo blanco. Esta droga también es un alucinógeno, pero sus efectos son tan potentes y devastadores que al instante de entrar al torrente sanguíneo inyectada en una vena, provoca una especie de apagón en el organismo.
¡puf!, todo se apaga. Su nombre científico es diacetilmorfina. Es un opioide con propiedades analgésicas y por sus efectos eufóricos se utiliza como droga recreativa sintética. Como todos los opiáceos, proviene de la goma del opio extraída del bulbo de la amapola. Afortunadamente, la heroína es una droga difícil de conseguir y de inyectarse en una vena, por lo que su uso no es tan popular, gracias a Dios, y solamente los adictos verdaderamente enganchados con esta mortal sustancia son los que la consumen. A diferencia de la heroína, la siguiente categoría de drogas es terriblemente peligrosa y dañina porque conseguirla es muy sencillo y barato. Me refiero a los inhalantes, popularmente conocidos como activo, mona o chemo. Los adictos a este tipo de droga pueden inhalar desde aromatizantes ambientales hasta laca para el cabello, pintura en aerosol, el gas butano que tienen los encendedores, el spray para limpiar las computadoras, corrector líquido, pegamento de secado rápido, marcadores y plumones indelebles, gasolina, acetona, el típico trapo o estopa empapado con thinner y el tristemente célebre Resistol 5000. Los efectos de los inhalantes en el cerebro son devastadores por la cercanía con la nariz y la boca. En tan solo unos segundos, una sensación de euforia similar a la de sentirse ebrio invade al adicto. Los inhalantes provocan que el cerebro libere dopamina y este es el neurotransmisor ligado a las emociones. Por eso a los chavitos y chavitas que consumen inhalantes, a veces los vemos muy enojados o los vemos llorando o a veces los vemos riéndose a carcajadas, porque en realidad están buscando expresar esas emociones. Estos adictos en realidad son enfermos emocionales. Debido a que el efecto de la llamada mona dura solamente algunos minutos, los consumidores intentan hacer que esto se prolongue por más tiempo, inhalando repetidas veces por varias horas. Los daños causados después de un periodo de uso de solo algunos meses pueden causar severos problemas en la médula ósea, el hígado, el oído interno, además de taquicardias, pérdida en el control de esfínteres, marcadas fluctuaciones en el estado de ánimo, indiferencia, apatía, comportamientos violentos, confusión, alucinaciones, depresión y después de un uso prolongado, la locura y la muerte. Capítulo aparte están los fármacos recetados por psiquiatras y alguno que otro charlatán sin escrúpulos. Son incontables los casos en que estas poderosas drogas son consumidas, compartidas, mezcladas e intercambiadas irresponsablemente por jóvenes y uno que otro adulto de esos que se sienten doctores y recetan o se autorrecetan medicamentos controlados con la excusa de haberlos consumido en alguna ocasión. Tómate un clonazepam, no hace tanto daño, te vas a calmar, bla, bla, bla. Es increíble, pero esto sucede. Fíjense, las benzodiazepinas como el clonazepam, el diazepam y el alprazolam, antidepresivos como la sertralina o la fluoxetina, mejor conocida como Prozac, antipsicóticos como la quetiapina o la olanzapina, antipsicóticos. Estos medicamentos son de altísimo riesgo si se consumen sin la supervisión de un especialista. Y bueno, la terriblemente peligrosa ketamina, un fármaco considerado depresor y alucinógeno del sistema nervioso central que es recetado como anestésico y sedante. Aquí quiero hacer una pausa y comentarles el caso de un jovencito que conocí hace algunos años. El chavito tenía apenas 16 años, era prácticamente un niño y ya había consumido todos y cada uno de estos medicamentos, los cuales comenzaron a recetarle desde que tenía 8 años de edad. Este joven no bebía alcohol ni consumía drogas ilegales de esas que se venden en la calle, pero literalmente tenía una farmacia en su habitación y era un verdadero experto en mezclar estos fármacos para lograr el efecto deseado. Si se quería poner high, se tomaba tales y tales pastillas que conseguía por medio de lo que le daba su doctor o cualquier otra persona. Si quería relajarse y dormir bien, se tomaba otro tipo de pastillas.
Pero lo peor es que estos fármacos los intercambiaba como si fueran dulces con su novia, con sus amigos, y se hacía cócteles psicotrópicos que ponían en riesgo su vida. Y lo más increíble es que este chavito me contó que él había comenzado a convertirse en un adicto a los fármacos tomando Bioquidan, un aparentemente inocuo jarabe para la tos que se vende sin receta médica. Así de grave es el consumo irresponsable de estos fármacos. La siguiente categoría son las llamadas drogas sintéticas, producidas en laboratorios clandestinos donde se cocinan sustancias como el MDMA, mejor conocida como éxtasis o Molly, y la tacha, que es una variante a la que se le agregan otras drogas químicas por si algo le hiciera falta. También están las tan temidas y letales metanfetaminas, el cristal o crico. Mucha atención con esta palabra, crico, así le dicen a los chavos al cristal, que al consumirse deterioran los dientes de los adictos provocando la llamada boca met. Y por supuesto tenemos que volver a mencionar a la piedra, cocaína sólida de muy baja calidad mezclada con sustancias como el amoníaco y el bicarbonato de sodio para darle una consistencia sólida y que se pueda fumar. El LSD o ácido lisérgico tiene una peculiaridad verdaderamente terrorífica. Hay muchos papás que no lo saben, pero basta un pequeñísimo pedazo de papel del tamaño de un confeti, así como lo escuchan, de un confeti impregnado con la sustancia que es prácticamente insabora para causar un efecto alucinógeno capaz de desconectar totalmente el cerebro del consumidor. Pero sin duda la droga sintética más adictiva y letal hoy por hoy es el fentanilo, un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Este medicamento, aprobado por la FDA, que es la Administración de Drogas Federal de Drogas de los Estados Unidos, es recetado como analgésico y preanestésico en pacientes que sufren de dolor crónico agudo, especialmente después de una intervención quirúrgica. En su modalidad recetada, el fentanilo se conoce como Actic, Duragesic y Sublimase. Y esto lo digo porque hay veces que el simple hecho de ver una marca de medicamento en una caja nos puede alertar como padres. Ahí están los nombres, Actic, Duragesic y Sublimase. El fentanilo que se consume ilegalmente y que está asociado con las miles de muertes por sobredosis se fabrica en laboratorios clandestinos, ahí en plena sierra, en Sinaloa, en Tamaulipas y en muchos otros lugares. Llegan ahí los precursores químicos de China y ahí es donde se produce este fentanilo de muy baja calidad, mezclado con otro tipo de sustancias y otras porquerías que lo hacen todavía más adictivo. Y este fentanilo se vende ilegalmente en forma de polvo, en envases de gotas para los ojos, rociadores nasales y en pastillas con una apariencia prácticamente idéntica a otros opioides recetados. Clonan las pastillas prácticamente igualitas, con las mismas letras, el logotipo, el color, pero tienen una altísima dosis de fentanilo que puede matar a un chavito en el primer consumo. Y lo peor del caso es que ahora están utilizando este fentanilo que se produce de manera ilegal para mezclarlo con otras sustancias, otras drogas como la heroína, la cocaína, la marihuana, el crico, las tachas y la piedra, para lograr un high más intenso que enganche a los adictos más fácilmente y más rápido. Pero ojo, el daño al cerebro puede ser tan devastador que un solo consumo puede ser letal. Es por esto que consumir cualquier droga ilegal implica un riesgo altísimo para nuestros niños y jóvenes, incluso un aparentemente inocuo cigarro de marihuana. Algo que resulta difícil de creer es que el efecto de estas sustancias es relativamente corto. Fíjense, muchos adictos a las drogas sintéticas manifiestan que el efecto eufórico, analgésico o alucinógeno les dura entre 5 y 8 minutos como máximo, y después les sobreviene una especie de letargo que puede desencadenar un ataque de pánico en la fase del tristemente famoso síndrome de abstinencia. Y créanme, el sufrimiento del consumidor y el de sus seres queridos es imposible de expresar con palabras.
Pero aunque parezca difícil de creer, aún no he mencionado a una de las más peligrosas, dañinas y letales de todas las drogas. Me refiero al alcohol. Su sustancia activa es el etanol y su peligrosidad radica en que es la única droga legal, permitida, brutalmente publicitada e incluso socialmente adoptada. Tristemente, esta droga está enquistada en lo más profundo de nuestra sociedad y nuestra cultura. Como acabo de mencionar, el alcohol es una droga legal que está al alcance de cualquier persona a cualquier hora del día y hasta en el más recóndito rincón, al menos en nuestro país. Y su letalidad, pongan mucha atención, por favor, su letalidad radica precisamente en esto, en que no la consideramos una droga. Pero volvamos por un momento a la definición que nos da la OMS de lo que significa droga y hagamos énfasis en las palabras cualquier sustancia natural o sintética. ¿Se recuerdan? Medios de comunicación, textos especializados, profesionales de la salud y en general la sociedad en su conjunto, nos hemos acostumbrado a utilizar la frase alcohol y drogas cuando nos referimos a estas sustancias. Y en México, nuestro México lleno de folclore, cultura y tradiciones, tenemos muy arraigado el aspecto transgeneracional del consumo de alcohol, que incluso a muchos hasta los hace sentir orgullosos. Ahí les va. Tu bisabuelo vivió hasta los 98 años y todos los días se tomaba sus tequilitas. Mi abuela materna tomaba pulque como parte de su dieta diaria y tenía una salud envidiable. Mi padre me enseñó a tomar vino para acompañar la comida y el viejo decía que aparte de tener propiedades antioxidantes, resaltaba el sabor de los alimentos. En casa de su tío, después de una comida, un espresso y un digestivo son de ley. Nació mi primogénito, brindemos y en unos meses volveremos a levantar nuestras copas cuando le bauticemos. ¡Salud, futuro compadre! Levanten sus copas y brindemos para presentar en sociedad a mi hija que hoy cumple 15 años. ¡Salud! Hoy despedimos a un gran hombre que seguirá viviendo en nuestros corazones. Abuelo, siempre te recordaremos con alegría y brindando con tu tequilita. ¡Salud! Y por supuesto, el más esperado de todos los festejos, una boda. La pachanga de pachangas, la celebración por excelencia. En una boda promedio, fíjense, esta estadística es increíble, pero en una boda promedio, 8 de cada 10 adultos ingieren bebidas alcohólicas y al menos 4 de esos 8 terminan intoxicados por el abuso en el consumo de etanol. Vamos a hacer un ejercicio y cambiamos las frases coloquiales por los términos correctos, o que al menos deberían de ser los términos correctos. Primero vamos a la plática común y corriente que hemos normalizado. La verdad, en mi boda hubo muchísimo alcohol y obvio casi todo el mundo andaba jarra, pero ya al final, cuando llegó el mariachi, mi grupo de amigos ya estaban hasta atrás. Ahora usemos los términos correctos. La verdad, en mi boda hubo muchísima droga y casi todo el mundo andaba intoxicado, pero ya al final, cuando llegó el mariachi, mi grupo de amigos ya estaban totalmente drogados con etanol. Suena distinto, ¿no? Por eso dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y todavía nos faltan la fiesta del Santo del Pueblo, el Día de la Madre, el Día del Padre, las fiestas patrias, el Día de Muertos, las posadas, Navidad, Año Nuevo, y siempre hay una excusa, un pretexto o un evento que termina en tremenda borrachera. El punto es que hemos normalizado el consumo excesivo de alcohol y hemos desclasificado al etanol como una droga. Quiero dejar algo bien claro. Yo no pretendo satanizar el alcohol ni etiquetar a quienes lo consumen como drogadictos, para nada. Mi única intención es hacernos conscientes de que sí seguimos ignorando su letalidad y continuamos con esta venda en los ojos que nos impide ver que esta sustancia es la puerta de entrada al infierno de las drogas de alto impacto. Si seguimos consumiendo alcohol irresponsablemente, seguiremos siendo cómplices y corresponsables de esta pandemia de salud pública que está deteriorando a la sociedad porque destruye y desintegra el núcleo familiar.
Pero existe un peligro mayor como cuando se juega a la ruleta rusa. Les explico. Si alguno de nuestros hijos o hijas tiene personalidad adictiva y es considerado un enfermo emocional, si consume etanol o cualquier otra droga, entonces corre un altísimo riesgo de desarrollar una adicción compulsiva que le impida, aún contra su propia voluntad, dejar de consumir sustancias. Algunos padres de familia me han preguntado cómo saber si sus hijos son enfermos emocionales o tienen personalidad adictiva. Y siempre les digo que la respuesta solo la puede dar un profesional de la salud. Pero vale la pena consultar a un terapeuta si nuestra hija pasa horas metida en el celular o nuestro hijo se desconecta del mundo cuando juega videogames. Esas son luces rojas que no debemos pasar por alto. Ahora quiero hablar del consumo responsable. Muchos profesionales de la salud, especialistas en adicciones, consideran al alcohol como una sustancia de bajo impacto en comparación con otras drogas. Según la Organización Mundial de la Salud, el alcohol puede consumirse de manera responsable en las dosis recomendadas y autorizadas. Ahora que está tan de moda este asunto de la igualdad entre hombres y mujeres, cabe destacar que al menos en cuanto a la forma de metabolizar el alcohol, el organismo del hombre es distinto al de la mujer. Esto según el oficial médico jefe del Reino Unido. De acuerdo con el citado organismo, para minimizar cualquier riesgo a la salud, los hombres no debemos consumir más de 2 bebidas alcohólicas estándar al día y las mujeres no más de 1. Aquí es muy importante saber la definición de una bebida alcohólica estándar. Una bebida alcohólica estándar se define como una lata de cerveza de 330 mililitros, una lata normal de cerveza, con una concentración de alcohol de 4.6. Una copa de vino tinto o vino blanco o vino rosado de 100 mililitros, que es más o menos media copa, un poquito más de media copa de vino, con una concentración de alcohol del 12%. O un shot de licor de 30 mililitros de licor puro, un caballito de tequila, pues, con una concentración de alcohol del 40%. Dicho en otras palabras, un hombre podría beber 2 cervezas al día, o 2 copas de vino, o 2 caballitos de tequila o de otro licor, y una mujer solo una de las citadas dosis. Este consumo responsable, créanme, no es capricho de algún santurrón exagerado ni nada por el estilo. Esto está basado en cómo el organismo de los seres humanos metaboliza el etanol. Vamos a tratar de explicar cómo es que nuestro cuerpo procesa el alcohol. Ahí les va. El cuerpo empieza a descomponer el alcohol de inmediato, comenzando en la boca y luego en el sistema digestivo. A medida que el alcohol ingresa al estómago y al intestino delgado, parte del alcohol se absorberá en el torrente sanguíneo y se distribuirá por todo el cuerpo. El alcohol también llegará al cerebro, donde se producirán los efectos embriagadores. La metabolización del alcohol ocurre principalmente en el hígado. El hígado tarda aproximadamente 1 hora en descomponer una bebida estándar de alcohol, pero esta velocidad varía ligeramente para cada persona. No hay nada que puedas hacer para acelerar este proceso. Y aquí quiero abrir un paréntesis para dejar bien claro el mito infundado y la verdad bastante tonto de que la cocaína baja la borrachera. Esto es totalmente falso. Lo que sucede es que el efecto eufórico de la cocaína es tan potente que sobrepasan los síntomas de embriaguez del alcohol porque sobreestimulan la segregación de adrenalina y otros neurotransmisores, pero el organismo sigue intoxicado con etanol, o sea, sigues borracho, pero peligrosamente alterado. Chavos, por favor, pongan mucha atención, porque de verdad aquí está la clave del consumo responsable. El hígado completamente desarrollado de un adulto necesita 1 hora para procesar una bebida estándar de alcohol. Por lo tanto, si consumimos más alcohol que el permitido durante esos 60 minutos, la droga etanol no será descompuesta en el hígado, se quedará en el torrente sanguíneo y pasará directamente al cerebro, causando severos síntomas de embriaguez.
Por eso se recomienda que a la par del consumo de alcohol se beba agua o alguna otra bebida que no contenga etanol. Y si es posible, también consumir alimentos, porque de esta forma protegemos nuestro sistema digestivo. Otro punto muy importante es evitar el consumo de la droga etanol si nuestro estado emocional se encuentra alterado negativamente, como cuando nos sentimos tristes, angustiados o iracundos. Hay que recordar que el etanol es un depresor del sistema nervioso central y, obvio, al consumirlo, potencializará estas emociones. A ver, chavas, regresemos a la tabla de consumo responsable y hagamos un ejercicio. Supongamos que alguna de ustedes se entera que su galán le puso el cuerno. ¡Bum! Se encienden las alarmas, tus amigas comienzan a mandarte mensajes. Amiga, estoy aquí para lo que necesites. El tipejo ese no sabe lo que perdió. Tú vales 1000. Amigui, vamos por ti, ponte guapísima y nos vamos de party. Hoy vas a sacar ese patán de tu vida para siempre. Clásico que dicen las amigas. Bueno, pues en el mundo ideal, tus amigas llegarían al antro y cada una pediría una bebida. Eso no está mal. Platicarían del tema, te darían sus puntos de vista, te animarían a platicar con otros chavos en total conciencia de tus actos porque solo has consumido una dosis estándar de alcohol. Al cabo de una hora, podrías beber otro drink y ya sea una cerveza de 330 mililitros o una copa de vino tinto o vino blanco de 100 mililitros o un shot de licor de 30 mililitros. Y tal vez bailarías, cantarías, la pasarías bomba y regresarías a tu casa con las 3 S's: sana, salva y sobria. Pero desafortunadamente, a veces la realidad es muy distinta. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Al llegar al antro, uno de tus amigas de inmediato pide una ronda de shots. Azulitos, moraditos, cucarachas, perlas negras, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de tomárselos de un solo trago, o como se dice en el argot de Hidalgo, le ordenan al mesero una botella de licor de su preferencia, ron, whisky, tequila, vodka, etcétera, de 750 mililitros, que rinde para servir otras 25 dosis de 30 mililitros de licor puro, que al metabolismo le toma 1 hora para procesar. Por lo tanto, si son 4 personas las que consumirán esa botella, tardarían aproximadamente 6 horas para terminársela. El asunto es que cuando un mesero sirve una cuba, por ejemplo, la dosis de etanol es casi el doble. El típico, usted me dice, ¿hasta dónde, señorita? Tú sírvele hasta que floten los hielos. O la otra, solo 2 dedos, pero así, ¿no? De forma vertical. Esa es clásica. Y este es otro ejemplo del abuso en el consumo, porque según los especialistas en la materia, esto debería ser considerado como una sobredosis de etanol. Volviendo a nuestra historia, la señorita traicionada por el ahora exnovio, aunque él todavía no lo sabe, emocionalmente triste o bajoneada, como se dice ahora, dramatiza, llora, se autoconmisera y sus emociones se potencializan porque ha roto la regla del consumo responsable y ha perdido control y conciencia de sus actos. Ya para ese momento su organismo es incapaz de metabolizar la droga que ha consumido irresponsablemente y su sistema nervioso central comienza a verse comprometido. Sus movimientos son erráticos, le cuesta trabajo fijar la mirada y se le traba la lengua o se le lengua la traba, como decía mi compadrito. Pasa de la tristeza a la ira y de la ira a la euforia total en cuestión de minutos. Platica con un chavo, se besa con otro, se sube a bailar a la mesa y la lista de desfiguros y osos se vuelve interminable. Aún así continúa bebiendo y entonces su organismo detona un mecanismo de defensa ante la sobredosis de etanol que le provoca náuseas y vómitos y se convierte en la mejor amiga del excusado porque lo abraza toda la noche. Llegará a su casa totalmente ebria y muy probablemente al acostarse comience a sentir vértigo, la espantosa cama loca. Despertará con jaqueca, malestar estomacal y con la terrible carga de la cruda emocional cuando abra sus redes sociales y vea las fotos y los comentarios de su tristemente célebre actuación en la party del despecho, que en realidad fue puro chisme, porque el novio nunca le puso el cuerno. Ahora vamos con los chavos.
Supongamos que viene el cumpleaños de uno de ustedes y casualmente su mejor amigo va a tener la casa sola porque sus papás se van de viaje de fin de semana. Uf, ya se armó. Invitan solo a los más brothers y se organiza el plan. Primero vamos a imaginar la situación ideal. Se quedarían de ver en casa del amigo que por ese fin de semana no tiene vigilancia. Suponiendo que fuera en un grupo de 6, comprarían, vamos a decir, 3 six-packs de cervezas para todos. Por la tarde jugarían videogames, póker o dominó. Cada uno se tomaría 2 cervezas y a las 10 se irían de antro. Primero, escogerían al conductor designado y, por supuesto, ese amigo no bebería ni una gota de alcohol. Pedirían una botella de 750 mililitros y, por lo tanto, a los otros 5 amigos les tocarían aproximadamente 150 mililitros de etanol, algo así como 2 cubas por cabeza que dosificarían durante las 3 horas que estuvieran en el antro. A las 3 de la madrugada estarían en casa, sanos, salvos y sobrios. Pero desafortunadamente, lo anterior es prácticamente una utopía, porque sabemos cuál es la otra cara de la moneda. Se quedan de ver a las 6, cada uno lleva un six de cervezas y hacen cooperacha para una botella de tequila de litro para esta primera fase del consumo que elegantemente hoy se llama precopeo. Obvio, ya ninguno está apto para ser el conductor designado e incluso algunos de ellos beben indiscriminadamente de camino al antro. Al llegar, shots para el festejado, 3 botellas de distintos licores para seguir intoxicándose con etanol y como consecuencia de su consumo irresponsable comienzan los problemas. No fallan. 2 de ellos se enfrascan en una pelea que termina en batalla campal y lo sacan del antro. Uno más dice que se liga a una chava de moral dudosa que resulta ser una de estas mujeres conocidas como goteras, que drogan a chavos que supuestamente se las ligaron poniendo gotas de droga en sus bebidas. De los 3 que quedan, 2 están en calidad de bulto y el único que más o menos está consciente a las 2 cuadras de salir del antro es detenido por manejar en estado de ebriedad y termina en el torito. Chavos, chavas, tristemente las historias de abuso en el consumo de alcohol siempre tienen consecuencias negativas y en muchos casos trágicas. Algunas acaban en el hospital, en la cárcel o en el panteón. Pero también hay buenas noticias. Fíjense, hace unos meses leí un artículo que me llenó de esperanza. En Londres se hizo viral una tendencia que proponía mantenerse sobrio y limpio de drogas, incluyendo el alcohol, por supuesto, por un mes completo. Esa noticia me dio una idea que pudiera parecer descabellada, pero que sería genial. ¿Qué pasaría si los chavos y chavas más populares de la escuela pusieran de moda irse de fiesta sin consumir ningún tipo de sustancias permitidas o prohibidas? Seguramente que muchos de sus amigos y amigas los seguirían. ¿No es así? ¿Por qué no hacer la prueba y poner de moda las clean parties? Pensemos en esto. Existen en el planeta cientos de millones de seres humanos que por distintas convicciones y situaciones de su cultura, de su folclore o sus tradiciones, salen a divertirse sin consumir drogas, ni permitidas ni ilegales. Y de verdad esto es algo para reflexionar. Ahora quiero dirigirme a las madres y los padres de familia. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos, verdad? De pronto nos llega ese momento en que se nos presenta la crucial disyuntiva. Por una parte tenemos el instinto de protegerlos de todo y de todos, y por la otra sabemos que tienen que comenzar a vivir su propia vida, a tomar sus propias decisiones y a cometer sus propios errores, ni modo. Como todos los adolescentes, se enfrentarán a un mundo en el cual literalmente en la palma de la mano tienen las llaves del cielo y del infierno. El mundo de nuestros hijos de verdad se mueve a una velocidad vertiginosa y como padres de familia no estamos lo suficientemente preparados para comprender su realidad, sobre todo en lo que respecta a la facilidad con la que las drogas se presentan en sus vidas, porque sencillamente no tenemos las herramientas ni la información necesarias y entonces improvisamos. Se nos ocurren cosas como: yo prefiero que mis hijos no salgan de casa, mejor que inviten aquí a sus amigos, que tomen, que se la pasen a gusto, y así no salen y no se arriesgan. Total, son jóvenes, se tienen que divertir, ¿no? Que tomen, ¿cuánto, cómo, qué?
Esta supuesta manera de protegerlos es un arma de dos filos, ya que al suponer que nuestros cachorros se divierten sanamente y sin riesgos, también su consumo debería ser responsable. Pero es precisamente en estos escenarios cuando los jóvenes suelen intoxicarse sin límites ni recato alguno, ya que saben que no están expuestos a la inseguridad, a ser detenidos por manejar en estado de ebriedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal al otro día si amanecen cruditos, que es lo más probable? Tomamos una postura indulgente y hasta solidaria. Tal vez por el hecho de que en el fondo sabemos que no debimos haberles permitido beber indiscriminadamente. Ojo, muchos de nosotros nos pusimos esa primera borrachera y tal vez en la mayoría de los casos nuestros padres fueron comprensivos y nos compraron Pedialites, Gatorades, etcétera, y en el mejor de los casos hasta nos hicieron chilaquiles para desayunar. ¿Y saben qué? Eso está bien. Ser comprensivos con nuestros hijos nos permite crear un vínculo de confianza. Pero no falta el papá o la mamá que justifica y hasta aplaude la intoxicación de sus chamacos y por el afán de ganarse su aprobación, hasta les compran cervezas para curarse la cruda. Increíble. Señoras, señores, no debemos olvidar que estamos hablando de que nuestros hijos abusaron del consumo de una droga y que las consecuencias de haberse intoxicado son los que conocemos como cruda o resaca. No se trata de reprimirlos o hacerlos sentir culpables, pero sí es fundamental hablar de la situación para hacernos conscientes de que un consumo irresponsable tiene consecuencias. Otro grave error que cometemos como padres de familia es el de etiquetar y por ende justificar el consumo de alcohol de nuestros hijos con frases como: gracias a Dios los míos cero drogas, solo toman de vez en cuando y sí, acepto que a veces se les pasan las copas y llegan borrachos, pero drogas, eso sí que no. Señoras, señores, si sus hijos se intoxican con etanol, se están drogando. Y si lo hacen con frecuencia y de forma compulsiva, esto los convierte en drogadictos. Sé que suena duro y difícil de aceptar, pero estrictamente hablando, esta es la cruda realidad. ¿Y qué hay de ese tío, abuelo o papá al que le parece gracioso y hasta presume que los niños beban alcohol? Híjole, ese es un caso increíble. Este chamaco lo trae en la sangre, compadre. Verás, venga, mijo, dale un traguito a mi cheve. Ja, 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 ja. Recuerden, papás, mamás, tíos, abuelos, se educa con el ejemplo. Nuestros hijos absorben y copian nuestros comportamientos y costumbres y en muchas ocasiones se convierten en un espejo en el cual nos reflejamos. El consumo responsable de alcohol tiene que comenzar con los adultos de la familia, sin excesos, sin desfiguros, sin emborracharse irresponsablemente por el motivo que sea. Recuerden, estamos tratando con una droga que en consumo excesivo puede convertirse en una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Nos referimos, por supuesto, al alcoholismo. Estar aquí hoy ante todos ustedes hablando de esta pandemia es una gran responsabilidad porque me da la oportunidad de informar y crear conciencia del terrible y destructivo cáncer social que representa el uso y el abuso de drogas ilegales o permitidas, como es el caso del alcohol. Prevención e información son indispensables para que si ustedes deciden consumir alcohol, ustedes chavos, lo hagan de manera responsable y moderada. Quiero echar mano de una analogía que me parece muy elocuente y que viene mucho al caso. Cuando nos arriesgamos a probar una droga, cualquiera que ésta sea, es como subirse al ring con un boxeador profesional. Con las drogas de bajo impacto, como el alcohol o la marihuana, es como enfrentarse a un boxeador de peso mosca. Tal vez en los primeros rounds podamos darle batalla y, según nosotros, no salir tan lastimados, pero eventualmente nos van a derrotar. Con las drogas de alto impacto como la cocaína, los inhalantes, la heroína, la piedra, el crico, el fentanilo, es como subirse al cuadrilátero enfrentando a Muhammad Ali o a Mike Tyson. Con un golpe, o en este caso, con una sola dosis, nos podemos ir a la lona y quedarnos ahí para siempre.
quiero terminar agradeciéndoles una vez más por esta oportunidad, porque si al menos en uno de ustedes he logrado despertar una nueva conciencia respecto a este tema tan importante en la vida de nuestros hijos, como es el consumo irresponsable de drogas permitidas o ilegales, entonces mi objetivo se habrá cumplido, porque habré puesto mi granito de arena en pro de darles a nuestros niños y jóvenes la información y las herramientas necesarias para enfrentar este monstruo que cada día reclama la vida de miles de personas. Chavos, chavas, con las drogas es una batalla perdida, la crónica de una muerte anunciada. Es como jugar a la ruleta rusa. De verdad, no arriesguen sus vidas, vívanlas intensamente y sin adicciones. Amor y bendiciones para todos ustedes. Y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias.